reflexionar en estas horas de día miércoles acerca de Salmos, el capítulo 105, con propósitos de continuar recuperando los ríos, los mares y los océanos en América, principalmente en estas latitudes y longitudes meridionales, donde por inercia parecería que cae en un pozo todo lo que habita, y hay que reflexionar en las Sagradas Escrituras a nivel geográfico qué es lo que sucedió con Medio Oriente a lo largo de la historia y la revelación. El Salmo 105 es un salmo que va a repetir brevemente la historia de Egipto, Israel, la historia de José, cómo aplicaron mal la ley en su vida injustamente y cómo pudo revertir la situación. Pero hay algo interesante que el salmista menciona por revelación e inspiración, pero entendiendo siempre que el dolor podía llegar a salir del corazón del Padre. En el pensamiento hebraico, si hay dolor, es porque Dios lo permitió. Y si hay venganza, es porque el Padre también lo permitió. Pero es que aquí que la geografía, el tiempo, la experiencia, va demostrando de que Miguel, el más grande sustituto, y Satanás, el más astuto de la historia, quisieron revertir esa situación confundiendo cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Dice el versículo 32, el versículo 29, convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Según el salmista, el Señor había hecho que el Nilo se convierta en sangre. Según el salmista, había convertido las aguas en otro color extraño al natural y los peces murieron. Hay un artículo que habla acerca de las admonizaciones de Power y Power. Dice que el texto llamado las admonizaciones de Power es un lamento por la caída de la sociedad de Egipto, y algunos lo comparan con los lamentos por las agitaciones encontradas en los profetas bíblicos. Estas admoniciones de Power son muy famosas en los estudios bíblicos porque contienen una línea que declara que el Nilo es sangre y aún las personas beben de él de todos los modos. Esto tiene un obvio paralelo histórico con las aguas del Nilo, convirtiéndose en sangre durante el periodo de las plagas del Éxodo, según Éxodo 7, 14 al 25. No obstante, el Salmo 105, 29 lo expresa de la siguiente manera: convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Aunque no se reconoce la fecha de la composición de Ipuwer, este lamento probablemente se escribió mucho antes del Éxodo, por lo que se describe el acontecimiento bíblico. La expresión en Ipuwer es de que el Nilo se convirtió en sangre. Nos puede ayudar a entender lo que el término pudo haber significado para los lectores antiguos. La implicación no parece haber sido de que el río estaba lleno de sangre, sino muy probablemente que el agua estaba tan contaminada que era casi
inutilizable. ¿Cómo puede ser de que un río se convierta en sangre? ¿Cuál es el símbolo que dejó la magia, la hechicería y el daño en aquellos momentos y que se aplica en estos tiempos contemporáneos? La sangre es un símbolo de la vida, y la vida sin sangre no es vida. Hay momentos donde el conflicto entre el bien y el mal se hace tan, pero tan reacio. Me imagino al pueblo egipcio intentando resistir a las creencias de los 19 allí, bajando de una manera atroz a comer la vida. Caín había muerto, se había personificado, habían desarrollado la magia y la hechicería en todas las formas, y era tanto posiblemente el hambre de vida que había como lo hubo en estas latitudes, donde solamente pensaban comerse unos a otros, que posiblemente el Señor tuvo que permitir que esos milagros, falsos milagros, queden en la historia de la enseñanza. Los mares, los ríos y los lagos en los cuales Satanás se personificó a milímetros de la tierra y del mar, de los mares y océanos, no hacen a la identidad de Satanás. Los muchachos que sufren personificaciones de riachuelos tienen que prestar atención a sus líderes y a aquellos que tienen acceso a estos videos para ir pensando de que diariamente viven de visitantes, de que en algún momento de la historia ya había sucedido, de que los ríos, por la desesperación a la vez de falta de humanos, se convertirían en sangre, y que la naturaleza misma iba a rechazar la posibilidad de que los ríos se conviertan en riachuelo. Las admoniciones de Puer dejan grandes enseñanzas para todo aquel que trabaja en aguas y purificaciones de aguas, para aquellos que trabajan en sanidad de aguas, para aquellos que trabajan en industrias de aguas, privadas, públicas. Hay una guerra constante contra el agua. Y en esa guerra contra el agua es que toda la sociedad civil debe entender que es una guerra de muchísimos años, en los cuales ninguno estamos exentos. Anhelamos, me imagino, algunos humanos resistiendo en estas latitudes, aguas nuevas, aguas frescas. La mente psicológica de la sociedad civil está siendo golpeada, ya que Satanás percibió que se dieron cuenta dónde es que se hacen los milagros, inclusive en el sur de este país, las más resplandecientes, bellas y livianas, dirían. Y al captar de que el hombre mira con un cariño y amor hacia las costas de los ríos y mares, inmediatamente quiere
que la mente relacione con el milagro de centímetros del agua. No lo va a lograr. Hubo en algún momento en la historia donde posiblemente Miguel se desesperó y hizo uno de los peores milagros, todo sangre. El pensamiento hebreo dice, no, fue el Señor. Fue el Señor que permitió, fue el Señor que resguardó, fue el Señor que pintó ese río y le dijo a todo Occidente de que el agua se convertiría en sangre antes de que no haya humanos. Solamente el Padre debe resguardar aquellos momentos de conflicto que nuevamente se prolongan a lo largo de la historia, cuando la humanidad parece que se pierde, cuando el desánimo parece que es mucho porque son mucho más. Y hay que ir nuevamente a la revelación e imaginar el poder, el dínamos del cielo, preocupado toda la historia para que la imagen y semejanza de Dios no se pierda en la tierra y en el cielo. Invito a reflexionar a todos aquellos naturistas, a todos aquellos que aman la biodiversidad, que aman la naturaleza, el mundo, y aquellos que por supuesto estudian teología y hacen todo tipo de administración de los recursos, a no tirar la toalla en estos momentos difíciles e imaginar que la sangre de Cristo Jesús, la cual salva y perdona, no ha sido en vano. Estas batallas, 2000 años de batalla, nos han enseñado que es posible revertir la situación, pero para ello debemos presentar diariamente la promesa a aquellos que amamos la tierra y los cielos, de que la sangre y el fuego debe ser algo que se lleva en el corazón y en la mente.